Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Los tatuajes. Pero no cualquier tatuaje, sino los tatuajes de una de las celebridades más queridas y seguidas del momento, Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el aliento con su talento y bueno, ya saben todo lo demás. Y es que como buenos curiosos que somos, siempre nos preguntamos qué significan. ¿Por qué se los hizo? ¿Qué hay detrás de esas obras de arte en su piel? Hoy vamos a desentrañar los misterios de sus tatuajes, analizaremos sus diseños y descubriremos los secretos que guardan. Prepárense para conocer un lado más personal de Can Yaman, un lado lleno de simbolismo y significado. Antes de que empecemos a bucear en el fascinante mundo de los tatuajes de Can Yaman, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de temas interesantes y relevantes. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a revelar los secretos de Can Yaman. Empecemos por el principio. Can Yaman tiene varios tatuajes y cada uno de ellos esconde una historia, un sentimiento, una etapa de su vida. No son simplemente dibujos bonitos, son símbolos que representan sus pasiones, sus creencias, sus experiencias y probablemente sus sueños. Es una forma muy personal de expresar su identidad, de llevar consigo algo que lo define y lo acompaña en cada paso que da. Uno de los tatuajes más visibles y conocidos de Can Yaman es, sin duda, el que tiene en su brazo izquierdo. Es un diseño elaborado, una combinación de elementos que han generado mucha curiosidad entre sus fans. Este tatuaje es, ni más ni menos, que una especie de escudo familiar. Sí, como lo escuchan. Al parecer, Can Yaman quiso rendir homenaje a sus raíces, a su linaje, y lo hizo de una manera muy original. Este tatuaje incluye un ave fénix que simboliza la resurrección, la transformación y la superación. Además, encontramos una serie de símbolos y elementos que representan la conexión con su familia y sus antepasados. Es un tatuaje cargado de significado, que habla de orgullo, de perseverancia y de la importancia de sus seres queridos. Pero, ¿qué más podemos encontrar en este intrincado escudo familiar? Profundicemos un poco más en los detalles. El ave fénix, como mencionamos, es el elemento central. Esta criatura mítica, que renace de sus cenizas, es un poderoso símbolo de resiliencia y de la capacidad de superar las adversidades. En el contexto de Can Yaman podría representar su propia trayectoria, llena de desafíos y éxitos, y su constante búsqueda de crecimiento personal y profesional. Es un recordatorio de que a pesar de los obstáculos, siempre se puede volver a empezar, reinventarse y alcanzar nuevas metas. Además del ave fénix, el escudo familiar de Can Yaman probablemente incluye otros elementos que hacen referencia a su herencia y a su historia familiar. Podrían ser escudos heráldicos iniciales, o incluso representaciones de figuras importantes en su vida. Analizar detenidamente los detalles de este tatuaje nos permitiría entender mejor la profunda conexión que Can Yaman tiene con sus raíces y con la importancia que le da a su familia. Cada línea, cada sombra, cada elemento, es una pieza del rompecabezas que nos permite conocer un poco más a este talentoso actor. Este escudo familiar es, sin duda, una declaración de intenciones. Es la representación visual de la identidad de Can Yaman, de sus valores y de su historia. Es un tatuaje que lo acompaña en cada rodaje, en cada entrevista, en cada paso que da. Es un recordatorio constante de quién es, de dónde viene y de lo que es importante para él. Y para nosotros, sus fans, es una oportunidad de acercarnos un poco más a la persona que admiramos. Pero no nos quedemos solo con este tatuaje, porque Can Yaman tiene más obras de arte en su cuerpo. Otro tatuaje que llama mucho la atención es el que tiene en la muñeca, un pequeño ancla. Las anclas, como ya saben, son símbolos de estabilidad, de firmeza y de esperanza. Representan la seguridad en medio de las tormentas, la capacidad de aferrarse a lo que es importante y la convicción de que a pesar de las dificultades, siempre se puede encontrar un lugar seguro. Para Can Yaman, el ancla podría simbolizar su compromiso con su trabajo, con sus proyectos y también con las personas que lo rodean.
Podría ser una señal de que a pesar de la fama y la exposición mediática, él mantiene los pies en la tierra, y sabe a dónde quiere llegar. El ancla en la muñeca de Kanyaman es un símbolo que resuena con su personalidad y con su trayectoria profesional. En el mundo del espectáculo, donde las oportunidades y los desafíos cambian constantemente, el ancla representa la necesidad de mantener la estabilidad y la firmeza. Es un recordatorio de que a pesar de las presiones y de las exigencias, es fundamental mantenerse fiel a uno mismo y a sus valores. Además de simbolizar la estabilidad, el ancla también puede representar la esperanza y la perseverancia. En un mundo tan competitivo como el de la actuación, es importante mantener la fe en uno mismo y en sus sueños. El ancla, en este sentido, es un símbolo de motivación, de la capacidad de aferrarse a sus metas y de seguir luchando por ellas, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El ancla en la muñeca de Kanyaman es un símbolo de la fuerza interior que le permite afrontar los desafíos y alcanzar sus objetivos. Es un recordatorio constante de que, en medio de la tempestad, siempre hay un lugar seguro al que aferrarse. Y para nosotros, sus fans, es una inspiración para mantener la calma y la confianza en nuestros propios sueños y aspiraciones. Continuemos con otro tatuaje que despierta mucha intriga, el que tiene en la espalda. Aunque no siempre es visible, este tatuaje esconde un significado profundo y personal. Se trata de una cita en turco que se traduce al español como «cree en ti mismo». ¡Guau! ¿Verdad que es inspirador? Esta frase es una declaración de intenciones, una muestra de la confianza que Kanyaman tiene en sí mismo y en sus capacidades. Es un recordatorio constante de que para lograr nuestros sueños, lo más importante es creer en nosotros mismos, en nuestras habilidades y en nuestro potencial. Es una frase que lo acompaña en cada proyecto, en cada desafío, y que le da la fuerza para seguir adelante. ¡Qué motivación! La frase «cree en ti mismo» tatuada en la espalda de Kanyaman es una declaración de principios, una filosofía de vida. Es un recordatorio constante de que el éxito, en cualquier ámbito, comienza con la confianza en uno mismo. Es la creencia en nuestras capacidades, en nuestros talentos y en nuestro potencial, lo que nos permite superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. En el caso de Kanyaman, esta frase es especialmente significativa. Su carrera en la actuación ha sido un camino lleno de retos y de oportunidades. Desde sus primeros papeles hasta sus éxitos internacionales, ha demostrado una gran determinación y una inquebrantable confianza en sí mismo. La frase «cree en ti mismo» es, por lo tanto, un reflejo de su personalidad, de su perseverancia y de su capacidad para enfrentar los desafíos con valentía y optimismo. Esta frase no solo es importante para Kanyaman, sino que también puede ser una fuente de inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que independientemente de los obstáculos que encontremos en nuestro camino, la clave para lograr nuestros sueños es creer en nosotros mismos. Es confiar en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos y en nuestra intuición. Es tener la certeza de que con esfuerzo y dedicación, podemos superar cualquier desafío y alcanzar nuestras metas. La frase «cree en ti mismo» es un mantra, una motivación que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y hablando de motivación, no podemos olvidarnos de otro tatuaje que se ha especulado mucho sobre su significado, un diseño que se asemeja a una rosa de los vientos. Las rosas de los vientos, como saben, son símbolos de orientación, de guía, y de la búsqueda de un camino. En este caso, para Kanyaman, podría representar su deseo de explorar nuevos horizontes, de descubrir nuevos retos, y de no tener miedo a salir de su zona de confort. Es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de posibilidades, y que siempre debemos estar abiertos a nuevos caminos y experiencias. La rosa de los vientos, tatuada en el cuerpo de Kanyaman, es un símbolo de aventura, de exploración y de la búsqueda de un propósito. La rosa de los vientos, también conocida como rosa náutica, es un instrumento que se utiliza para la orientación y la navegación. En el contexto de Kanyaman, podría representar su deseo de explorar nuevos caminos, de descubrir nuevos horizontes y de no tener miedo a salir de su zona de confort. Es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de posibilidades y que siempre debemos estar abiertos a nuevas experiencias y aprendizajes. La rosa de los vientos, con sus diferentes puntos cardinales, simboliza la diversidad de caminos que se pueden recorrer en la vida. Representa la necesidad de estar abiertos a diferentes direcciones y de no tener miedo a tomar decisiones que nos saquen de nuestra zona de confort.
En el caso de Kanyaman, la rosa de los vientos podría estar relacionada con su deseo de explorar nuevas culturas, de conocer nuevos idiomas y de participar en proyectos internacionales. Este tatuaje también podría estar relacionado con su búsqueda de un propósito en la vida. La rosa de los vientos es un instrumento que nos ayuda a encontrar el camino correcto, a guiarnos en la dirección adecuada. En este sentido, para Kanyaman, la rosa de los vientos podría representar su deseo de encontrar su lugar en el mundo, de contribuir a la sociedad y de vivir una vida plena y significativa. Además de estos tatuajes, se rumorea que Kanyaman podría tener algunos otros diseños más pequeños y privados, que no han sido revelados públicamente. Algunos fans aseguran haber visto algún que otro tatuaje en lugares estratégicos, pero, claro, la confirmación oficial aún no ha llegado. Lo que sí es seguro es que cada tatuaje de Kanyaman es una ventana a su interior, a su personalidad, a sus valores y a sus sueños. Son una forma de expresar quién es, de mostrar su lado más íntimo, y de compartir con el mundo su visión de la vida. La especulación en torno a los tatuajes ocultos de Kanyaman es parte de la fascinación que despierta en sus fans. La curiosidad por descubrir nuevos detalles sobre su personalidad y su vida es un motor para la investigación y el análisis de cada imagen y cada aparición pública. La posibilidad de que existan tatuajes más pequeños y privados, que aún no han sido revelados, alimenta la intriga y la imaginación de sus seguidores. Estos tatuajes ocultos, si es que existen, podrían tener un significado aún más personal e íntimo que los que ya conocemos. Podrían ser homenajes a personas especiales, símbolos de momentos importantes en su vida, o incluso representaciones de sus sueños y aspiraciones más profundas. La posibilidad de que existan estos tatuajes secretos nos recuerda que, detrás de la imagen pública de Kanyaman, hay una persona con sus propias experiencias, emociones y deseos. La búsqueda de estos tatuajes ocultos también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y del derecho a mantener ciertos aspectos de nuestra vida en secreto. A pesar de ser una figura pública, Kanyaman tiene derecho a decidir qué aspectos de su vida quiere compartir con el mundo y cuáles prefiere mantener en la intimidad. Respetar esa privacidad es fundamental para entender y apreciar a la persona que hay detrás del actor. Es importante recordar que los tatuajes son una decisión personal, y que cada persona tiene sus propias razones para hacerse uno. En el caso de Kanyaman, sus tatuajes son un reflejo de su evolución, de sus experiencias y de su crecimiento personal. Son una forma de dejar una huella, de marcar su camino, y de recordar siempre lo que es importante para él. Los tatuajes de Kanyaman son mucho más que simples adornos en la piel. Son una forma de expresión, una declaración de intenciones y un reflejo de su personalidad. Cada tatuaje esconde una historia, un significado y una conexión con su vida. Son una ventana a su interior, una forma de compartir con el mundo sus valores, sus sueños y sus experiencias. A través de sus tatuajes, Kanyaman nos invita a conocerlo mejor, a entender sus motivaciones y a admirar su valentía para expresar su individualidad. Sus tatuajes son un recordatorio de que la vida es un viaje, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella en el mundo. Son una fuente de inspiración para aquellos que buscan expresar su identidad, encontrar su propósito y vivir una vida auténtica. En definitiva, los tatuajes de Kanyaman son mucho más que simples dibujos en la piel. Son símbolos que hablan de su identidad, de sus sueños y de sus pasiones. Son una forma de expresión que le permite conectarse con el mundo y compartir con sus fans su visión de la vida. Hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? Espero que hayan disfrutado descubriendo los significados secretos de los tatuajes de Kanyaman tanto como yo disfruté investigando y preparándolo. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que la interpretación de los tatuajes puede ser muy personal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su tatuaje favorito de Kanyaman? ¿Qué creen que significan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y debatir con ustedes. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana, estoy subiendo contenido nuevo y emocionante. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao.